Buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. Primero, quiero pedir las disculpas del caso. Hemos tenido unos inconvenientes técnicos y estamos solucionando todo eso. Ahora, para el webinar de hoy, en este ciclo de webinars que hemos denominado Transformando la investigación con herramientas digitales, donde hemos visto diferentes temas, entre potenciar sus habilidades en investigación, como las últimas herramientas digitales que están revolucionando la forma de gestionar, analizar y compartir los resultados de investigación. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones en la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo de proyectos de investigación con herramientas digitales. Nos acompaña Josmel Pacheco, a quien ya conocen, no necesita mayor introducción. Y ahora, para ir de frente al webinar de hoy, voy a darle pase a Josmel. Ya saben, a todas las personas que quieran obtener una constancia de participación. En Perú Educa ya aparece el registro de asistencia. Voy a fijarme si ya figura también en la caja de comentarios de Facebook Mineo. Pero para ir ganando tiempo, bienvenido Josmel y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, hay un problemita técnico, pero voy a empezar a compartir mi presentación para comenzar. Denme un minutito. Compartir toda la pantalla. Y por favor ahí me confirman que se ve completo. Y comienzo. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Se ve. Bien. Hoy día vamos a tratar un poco sobre el desarrollo de proyectos con herramientas digitales. En este caso, yo no voy a tratar de las herramientas digitales que ya he tratado, que ya he conversado, que ya he mencionado en los anteriores webinars. Voy a tratar de ir a lo concreto, ¿no? El tema es que ahora, en este momento, debemos tomar en cuenta que la mayoría de herramientas utilizan inteligencia artificial. Entonces, ese detalle es muy importante. La inteligencia artificial ahora está inmersa en todas las fases de la investigación y o publicación. Ergo, también está dentro de los proyectos, porque toda investigación parte de un proyecto, no parte de la nada, ¿no? ¿Cuáles son las principales fases de la redacción de un proyecto de investigación? Desde la concepción de la idea hasta la conclusión o hasta que se concreta. A ver, hemos realizado un pequeño diagrama sobre toda la cadena de valor de investigación, ¿no? Desde las preparatorias, donde está lo más difícil, la idea de investigación, qué es lo que quiere investigar, la revisión de antecedentes. En este caso lo he colocado de manera en negrita porque es una de las fases para mí más importantes, porque de esa forma no investigamos refritos, no investigamos ideas que ya están demostradas o no investigamos algo que ya está publicado. Después viene la elaboración de los protocolos, sobre todo en medicina. Luego viene el desarrollo del proyecto, que cuando uno desarrolla el proyecto tiene que presentarlo al comité de ética y el comité de ética de alguna forma tiene que dar su veredicto, si es un sí o es un no, o si pasa con alguna corrección o alguna sugerencia de mejora, ¿no? Y bueno, el proyecto tiene que ejecutarse, ¿no? Y eso también demanda, entre otras cosas, esfuerzo o demanda trabajo. Pero para más o menos recalcar toda esta cantidad de tiempo entre la idea hasta el desarrollo final del proyecto y el envío al comité de ética para que les diga si el proyecto está o no, o es viable o no, más o menos dan unos 4 meses en el mejor de los casos. Yo ahí he sido muy positivo porque normalmente podría demorar un poquito más, ¿no? También depende de la complejidad del proyecto. Aparte, he puesto algunos datos más, algunos datos que podrían ayudar a tomar en cuenta los tiempos, sobre todo para los que se dedican o nos dedicamos a la gestión de investigación, ya que cuando uno quiere exigir a alguien que entregue algún tipo de producto que mejore su desempeño, también hay que saber cuánto tiempo demora cada uno de ellos.
Dicho esto, un artículo científico producto de un proyecto de investigación podría demorar entre 8 a más meses, dependiendo de cuánto te demores en desarrollar la idea, en cuánto te demores en la redacción del manuscrito, cuánto te demores en escoger la revista, si tienes revisión interna, si vas a difundir o divulgar la información o no, ¿no? Después del artículo. ¿Qué más? Ahora, dentro de las herramientas que utilizan IA para el tema de desarrollar proyectos, existen muchas realmente. Y cada una de ellas podría estar dentro de una de las fases de los proyectos de investigación o en más de una. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, para el planteamiento del problema y revisión de literatura hay múltiples herramientas. Hoy día vamos a ver superficialmente SciSpace, A1, AI2 Asta, Liner, Undermine, Reservoirs y por una parte Edison, que antes se llamaba Future House. Asimismo, seguramente ustedes utilizan Gemini como eh, herramienta de inteligencia artificial generativa para poder corregir, pero existen herramientas ya específicas que te pueden ayudar a mejorar la hipótesis, evaluar tu hipótesis, crear hipótesis e incluso estructurar los objetivos. No quiere decir que el trabajo de un investigador, de un docente, ya se reemplaza, todo lo contrario. Está en nosotros el poder enseñar a cómo se deben utilizar estas herramientas de una buena forma. Dicho todo esto, hay que garantizar una adecuada búsqueda de información para poder realizar un proyecto, porque si yo realmente quiero realizar o quiero empezar un proyecto de investigación, debo realizar una buena búsqueda de antecedentes para poder saber si lo que yo estoy proponiendo vale la pena o no. Entonces, ¿qué más? La lectura del uso de la biblioteca digital en esta época no ha cambiado realmente. El uso de la biblioteca, lo único que ha, entre comillas, migrado es de lo físico a lo digital. Y normalmente nosotros, para poder desarrollar una investigación, debemos leer una lectura previa de resumen en el peor de los casos y o el texto completo en el mejor de los casos, peor y mejor de los casos. Pero la búsqueda de información no es un proceso fácil. Si yo tengo una idea, por ejemplo, el uso de la cúrcuma hidrogel para cicatrizar heridas en enfermos o con gente que sufra pie diabético, ¿no? Con síndrome de pie diabético. Yo quiero saber si esta combinación funciona. Lo primero que tengo que hacer es identificar conceptos, crear mi estrategia de búsqueda, revisar resultados y lo mítico dice que con eso ya tengo el resultado y eso es mentira. En investigación existe esto que se llama el ciclo, ¿no? El proceso cíclico de ensayo-error. Este proceso cíclico significa que yo aprendo de los errores, aprendo de los resultados para corregir mi metodología. Ahora, en la actualidad, no solamente basta con acceder a información, con saber inglés, con tener acceso, por ejemplo, o saber buscar información, sino ahora una de las habilidades que hay que aprender es a preguntar. El verdadero poder no es lo que sabes. O sea, puedes conocer mucho, pero si no sabes preguntar, ahí viene en esta época el gran problema. Como les he mencionado, existen múltiples herramientas que pueden ayudarnos en el proceso no solo del proyecto de investigación, sino de un proyecto de tesis, que es un proyecto de investigación propiamente dicho también, pero también en otros aspectos que tengan que ver con investigación, como resumen de artículos, descubrir nuevos artículos no utilizando palabras claves, entre otras, ¿no? Este es un dato de agosto del 2025. Quizás ya quedó desfasado porque esto va cambiando mes a mes. En cuanto a búsqueda de información, como les he mencionado, existen múltiples alternativas, pero hoy día nosotros vamos a ver las que están en la parte de abajo. Las que están en la parte superior son las alternativas clásicas, las que todo el mundo conoce y las que vamos a seguir utilizando, Scopus, Web of Science y otras bases de datos que uno puede buscar con palabras clave. Pero en la actualidad ya podemos utilizar agentes e incluso herramientas que utilizan inteligencia artificial para poder hacer la búsqueda de información.
como las que ven aquí, SideSpace, Undermine, Perplexity y Liner. Todas estas herramientas tienen versión gratis y versión de pago. Y depende de cada uno qué tipo de uso le va a dar también, ¿no? Particularmente he utilizado muchas de estas herramientas en la versión gratuita y pues han ido bastante bien. Cuando uno ya tiene, por ejemplo, la idea, debe utilizar alguna de estas herramientas. Hoy día voy a tratar de llegar al final porque realmente con este problema técnico como que descuadre un poco los tiempos, así que les pido un poquito de paciencia. Pero, por ejemplo, con estas herramientas uno puede preguntar a los PDFs, resumir textos muy grandes y resaltar los puntos importantes o ideas clave. Pero no solo eso, también puedes en tu proyecto, en tu propuesta de investigación, puedes mejorar la escritura, puedes mejorar la redacción y también si ya tienes el documento terminado, puedes simular una revisión por pares. Aquí he colocado dos, pero hay muchas más herramientas, entre ellas Liner también, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo más importante al utilizar este tipo de herramientas? Lo principal, como ya he mencionado, saber preguntar, pero el otro punto que hay que saber es saber desarrollar indicación o lo que le llaman prompt. En el planteamiento del problema y revisión de literatura como fase 1, ¿qué se hace? Primero hay que definir el tema de investigación y sobre todo revisar la literatura. No puede ser posible que yo proponga, por ejemplo, el uso de algo combinado con algo para solucionar algo. Y esos tres combinados ya exista múltiple bibliografía sobre este tema. Y mi justificación es que en el Perú no se ha hecho. Ese tipo de justificación no tiene sentido. Yo me ha tocado muchas veces ojo, de corregir este tipo de acciones porque pareciera que el tema de investigación en algunas personas no ha calado, ¿no? Y eso que en pregrado se enseña a investigar y en posgrado se investiga, ¿no? En pregrado nos enseñan el método científico y en posgrado lo que hacemos es consolidar esta habilidad. Entonces, para todas estas acciones que estoy mencionando, existen múltiples herramientas. Ya las he mencionado, esto va a quedar en las diapositivas. Pero, por ejemplo, un ejemplo práctico de algo que impacta o influye y ahí ustedes completan. Lo primero que hay que hacer es buscar información, sintetizar información y sobre todo hay herramientas que validan lo que uno está diciendo. ¿Y esto qué provoca? Ahorro de tiempo, identificación de vacíos de literatura y sobre todo tener un marco teórico sólido, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es revisar la literatura de lo que conocemos. Por ejemplo, si mi universidad tiene acceso a Scopus, yo voy a utilizar Scopus, pero si mi universidad tiene acceso a Scopus, Web of Science y una cantidad distinta de bases de datos, yo también voy a utilizar esas herramientas y por tanto mi marco teórico va a ser distinto a otro que no tenga acceso a información, ¿no? Ahora, bueno, en un artículo reciente de Nature que hablaba sobre cómo desarrollar preguntas de investigación, a mí me gustó bastante porque básicamente divide en 4 fases. Lluvia de ideas, que es lo que uno siempre tiene que hacer. ¿Qué quiero resolver? Mira, voy a colocar el mismo ejemplo del pie diabético, ¿no? Normalmente los que tienen pie diabético tienen heridas que no se curan. Ah, ok. ¿Qué otro problema quieres resolver? Ah, quiero resolver que hay niños que tienen anemia, hay que ver por qué. Primero hay que saber cuál es el contexto, dónde se desarrolla este problema, qué conexiones hay entre este problema y otras enfermedades u otros problemas. Luego hay que sintetizar todo a algo más sencillo, por eso dice destilación de la esencia. Y por último, el producto final. Para hacer todo esto, antes podrías demorarte 2 o 3 meses. Por eso yo menciono que en el tema de desarrollo de proyectos, más o menos son unos 4 meses hasta que llegas al proyecto final que lo envías al comité de ética. Ahora existen múltiples herramientas como Paper Guide, Answer This, Charlie, Anara, SciSummary, que te pueden ayudar a sintetizar información, a hacer búsqueda de información, pero también existen algunos copilotos o agentes que hacen lo mismo que estas herramientas, pero que demoran un poquito más de tiempo y podrían ayudarte incluso a lo que he mencionado,
sintetizar o acotar el contexto, ya que muchas veces si tú estás tratando de investigar sobre algo, muchas veces vas a usar mucho tiempo en conocer por cuál es el camino que deberías ir, ¿no? El camino de losas amarillas, por ejemplo, ¿no? O me voy por la izquierda o me voy por la derecha. Entonces, los copilotos lo que hacen es, aparte, ahorrarte tiempo para poder decir, vas a ir por aquí y por aquí, y vas a obtener y obtienes este resultado. Herramientas que hacen eso, Undermine y SideSpace. Dos herramientas que si tú le das una pregunta sencilla, lo que hacen es acotar, o bueno, darte un gran contexto de toda la pintura y luego decirte, vas a ir por acá, por acá, por acá, por acá, y al último terminas por un solo lugar. Pero para los que no tienen acceso a este tipo de suscripciones, Gemini podría ayudar, por ejemplo, a generar una indicación o prompt que te ayuda a contextualizar sobre lo que quieres investigar en un proyecto. Todos tienen acceso a Gemini gratuito, así que el acceso rápido, que antes se llamaba Flash, uno puede utilizarlo y lo único que tienes que hacer es colocar esta indicación o prompt en inglés, ¿no? Genera un prompt o indicación preciso sobre, explica sobre, y en este caso yo coloco sobre la planificación estratégica en universidades y cómo esta puede mejorar los indicadores de investigación científica. Lo he puesto a modo de pregunta. En el modo rápido, que es gratuito en Gemini, con Deep Research, les va a dar una respuesta. Y aquí está en la parte central. Pero como a mí no me gusta quedarme con lo que me arroja la inteligencia artificial, porque hay que tener mucho cuidado, siempre le coloco un prompt que yo ya he elaborado, ¿no? Fundamenta tu respuesta con referencias reales, porque cuando uno utiliza estas inteligencias artificiales que son generativas, muchas veces, y no voy a decir alucinan, inventan. Entonces, para evitar eso, le digo que me genere con evidencia, con referencias reales, pero tampoco hay que creer todo, ¿no? Pero de alguna forma me va a generar una indicación con todas las partes que debe tener una búsqueda de información. Eso yo lo copio, que está en la parte central, y lo pego en otro lugar, que hay un servicio gratuito de ChatGPT 5 que sirve para mejorar la indicación. ¿Esto para qué me sirve? Básicamente en un proyecto yo tengo que crear un índice con todo lo que voy a hacer. Estas dos herramientas, la generación de una indicación o prompt en Gemini Flash, o que ahora se llama Gemini rápido, ¿no? Ya no se llama Flash. Y colocándolo en esta plataforma de, ¿cómo se llama? De esta plataforma de GPT, la indicación va a mejorar mucho y va a hacer que tu contexto sea más amplio e incluso lo puedas precisar. Ahora, como he mencionado, hay herramientas que ya están especializadas en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ResearchBoost es una herramienta que funciona muy bien para medicina, pero puedo utilizarlo para otros contextos. Yo entro a ResearchBoost y voy a Find Research Ideas, como buscar ideas de investigación. Y a partir de eso, yo coloco una idea. La puedo colocar perfectamente bien redactada, mejorada con Gemini, como se ve ahí, ¿no? ¿Cuáles son los efectos positivos o negativos de los incentivos monetarios sobre la cantidad y calidad de investigación continua, ¿no? Eso es una idea a modo de pregunta, contextualizada y compleja, pero no significa que usando un pensamiento complejo yo pueda obtener una información buena o pueda obtener una información mejor que otras, no necesariamente. Como esta herramienta ya está especializada en buscar ideas de investigación, yo le pongo el uso de la cúrcuma e hidrogel para tratamiento de pie diabético, nada más. Y me pone, a continuación te propongo líneas de investigación sobre, y me pone lo que yo he puesto, como un texto sin contexto. Puedo hacer algo más tosco incluso. Pongo palabras claves: diabetes, pie diabético, uso de cúrcuma con hidrogel, adultos. O sea, si yo digo, estas son mis palabras clave de la búsqueda, voy a colocar esas palabras clave y lo que hacen, gracias por el enfoque. Las tendencias son las siguientes. La brecha clave son las siguientes. Incluso me da research gaps como brechas de investigación.
en un contexto más amplio y me da un poquito más de contexto. ¿Esto a qué ayuda? A que si yo estoy haciendo una tesis de pregrado o si estoy desarrollando un proyecto de investigación para presentar a un ente financiador, obviamente externo, lo que yo puedo hacer es utilizar esa información para poder desarrollar un proyecto e ir puliendo. No solamente eso, me da preguntas de investigación con hipótesis, un nivel de significancia y un nivel de innovación, o una evaluación de significancia y de innovación, ¿no? Por ejemplo, un hidrogel con curcumina acelera la cicatrización completa frente a un hidrogel estándar cuando ambos se añaden al cuidado óptimo de descarga. Significancia. Podría disminuir las amputaciones y costos. Innovación. Es pragmático como resultados centrados en el paciente y estandarización estricta. Miren, o sea, ya me da más o menos una idea. Esto ayuda mucho, sobre todo cuando recién estás empezando a investigar. También me puede refinar ideas de las preguntas de investigación que me ha propuesto. Yo puedo colocar la pregunta y me va a refinar y me va a dar preguntas como lo que les he mencionado, para que ustedes puedan trabajar el tema. O sea, como para que pueda yo, de alguna forma, ir puliendo lo que está ahí. Esto es bastante interesante porque me ahorraría, como he mencionado, 2 o 3 meses, ¿no? Cuando yo estoy planteando, cuando uno ve un fondo concursable externo, evidentemente, ¿no? Y dice, la convocatoria solo va a financiar esta temática, tú dices, ay, sobre esta temática he hecho esto y lo otro. No soy un experto, pero me gustaría postular, porque postular hay que hacerlo. Entonces, Research Boss puede buscar ideas con un nivel de evaluación y te puede refinar ideas de manera de que, por ejemplo, me diga, ¿no quieres que busque referencias solo para esta pregunta de investigación? Y me va a dar una respuesta de este tipo, con título del estudio, año, pregunta de investigación, argumento que va con mi pregunta, limitaciones o de qué o cuál es el nivel de fortaleza de esta investigación. O sea, todo esto, por lo menos, yo digo que es un ahorro de unos 2 o 3 meses. A ver, a modo de diagrama, Gemini mejoras el prompt con GPT-5 y luego insertas todo eso en ResearchBoss. Dicho esto, también hay que buscar evidencia, porque yo en ResearchBoss, en Gemini o en GPT, yo voy a tener un bosquejo, un borrador, una estructura de lo que quiero investigar. Pero ahora tengo que buscar sustento. Para esto hay múltiples plataformas. No voy a ahondar en cada una de ellas. Edison acaba de cambiar su nombre. Antes era Future House. Y yo lo utilizo hace unos 4 o 5 meses. Es una herramienta de búsqueda de información, igual que Asta, igual que Jenny también, que puede buscar información. Pero ahorita voy a centrarme en las más potentes. SiteSpace, que es ampliamente conocida, y Undermine. Lamentablemente no voy a hablar de Site en este momento. SiteSpace me permite hacer una búsqueda de información sobre lo que yo estoy queriendo investigar, la pregunta de investigación o los temas de investigación. Yo le pongo Deep Review y lo que hace es, cuando coloco la pregunta, me propone 3 preguntas tipo. Quizás estas preguntas tipo sean mejores que la que yo he elaborado, posiblemente. Escojo una y a partir de eso, en la búsqueda rápida, me propone 5 artículos, pero también tiene la opción de 10. A partir de eso, yo más o menos puedo tener una idea. ¿Qué es lo que pasa? También existe lo que le llaman Deep Review. Y en Deep Review lo que va a hacer es también a tu pregunta va a darle un poquito de contexto, como yo les he mencionado, va a mostrar toda la pintura y te va a decir, ¿te gustaría esto? ¿Estás interesado en esto? ¿Quisieras investigar sobre esto? ¿Te interesa esto también? Y a partir de eso, de las indicaciones que yo le dé, lo que va a hacer SiteSpace es hacer una revitura con cuadros, referencias reales, que ha revisado, más o menos se demora unos 10 minutos, 1,750 manuscritos, encontró 371 manuscritos relevantes a mi pregunta, pero solamente cita 50. Otra herramienta que hace algo parecido, pero yo digo que incluso un poquito mejor, es Undermine. Undermine yo le coloco la pregunta, que obviamente ya tengo que haberla pulido con herramientas
que ya he mencionado antes. Llevada de mano, le llamo. Yo no sé cómo decirlo de otra forma. Buscas investigaciones que o te interesa esto, finalmente deseas que nos enfoquemos en, y a partir de eso va a llevar, al final terminas con una indicación final o prompt. En Undermine, para los que no leen inglés de manera fluida, le pueden colocar al final responde en español. Y básicamente, después de unos 15 minutos o más, Undermine lo que te va a dar es un resultado de del capital intelectual en universidades relacionadas a investigación. ¿Cómo afecta el capital humano, que sabemos que son los docentes, los administrativos, los alumnos, el capital relacional, que son todas aquellas relaciones que tienen con su entorno, empresa, otras universidades, y el capital estructural, que no estoy hablando de edificios, internet, biblioteca, entre otros? ¿Cómo se interrelacionan estos factores para poder mejorar el performance de una universidad? Me hizo una revisión en 10 a 12 minutos, voy a decir, pero no solamente es eso. Undermine ya involucra, por ejemplo, prompts ya automáticos donde yo le digo que me compare los hallazgos y que me haga un cuadro. Para hacer este cuadro, por ejemplo, para una revisión, yo me hubiera demorado una semana. Pero no solo eso, también me puede detectar brechas. Aquí, por ejemplo, Big Open Question es la forma que pone el detectar brechas, preguntas abiertas y principales brechas de investigación. O sea, si yo hago una pregunta sobre algo que ya mejoré el prompt en Gemini, que lo he pasado por GPT, que lo he pasado por ResearchBoss, lo coloco en Undermine o lo he mejorado también en SideSpace y luego lo coloco en Undermine, yo a partir de eso puedo saber o puedo preguntar cuáles son las brechas y me da preguntas también. Todo lo que uno haga queda guardado en un historial y las referencias están en la parte de abajo. Dicho esto, no solamente puedo hacer cuadros de doble entrada de preguntas de los prompts tipo. También puedo solicitar, por ejemplo, esta era la pregunta original de la búsqueda y le pongo, elaboro un cuadro comparativo con la pregunta y me hace un cuadro gigante, bueno, un cuadro sintético con toda la información que ha encontrado. De manera de que esto yo lo puedo utilizar, por ejemplo, como una ayuda poder desarrollar el proyecto de investigación. Pero no solo eso, Undermine, si yo estoy trabajando siempre en un tema, porque obviamente nosotros que trabajamos en la universidad no trabajamos en múltiples temas, trabajamos en una línea de investigación, porque imagínense, trabajo en la Facultad de Ingeniería, no voy a publicar sobre religión o sobre educación. Yo trabajo para la Facultad de Ingeniería y por tanto voy a tener búsquedas sobre eso. Undermine lo que hace es actualizarte sobre un tema, porque cuando uno postula un fondo, uno sabe que, por ejemplo, el fondo termina en octubre del otro año. Entonces yo estoy elaborando el proyecto este año, pero mes a mes Undermine me puede ayudar. Dicho esto, otro grafiquito más para poder ayudar a la visualización. Puedo mejorar la idea o pregunta de investigación con ResearchBoss. Puedo mejorar el prompt con Gemini, insertarlo todo a SideSpace y Undermine, hacer la búsqueda de información en algunas herramientas que todavía no he mostrado, pero hacer la búsqueda de información en SideSpace y Undermine y descargar toda esa información. A partir de eso, yo puedo seguir buscando información en otras herramientas, como por ejemplo, Asta, que me permite hacer una revisión de literatura, pero hay que tomarlo con prudencia, porque es una base, es un buscador de acceso abierto y por tanto cita todo. Aquí hay que hacer una evaluación. Acá hay un ejemplo de una indicación compleja. Fíjense todo el largo de la indicación con un conjunto de partes. Igual me responde con una introducción, con subcapítulos, pero también le puedo dar una indicación sencilla y también me va a dar una respuesta parecida a la anterior. Ojo, estas herramientas ya están entrenadas en investigación, por eso yo solamente yo no utilizo ni GPT, ni Gemini, ni Cloud para hacer investigación. Lo puedo utilizar para otros aspectos, como corregir gramática, mejorar mi redacción, desarrollar un prompt, pero no para hacer investigación. También te puede buscar solamente los manuscritos sin redactar nada. Edison, que les he mencionado, también sirve para buscar literatura. Quiero recalcar Cosmo, que lo voy a mencionar en un momento. Por ejemplo, la indicación que yo ya generé en las otras herramientas, simplemente
la pego aquí en lo que antes era Future House y me va a desarrollar una revisión de literatura compleja, con resumen, introducción, todo lo que yo quisiera, lo que yo me demoraría, por lo menos, a ver, una revisión de literatura, unos 3, 4 meses también. Solo la fórmula me demoraba 2 semanas, ahora me demora un poquito más. Y todas las referencias son reales. Pero ahora Future House Edison ha sacado Cosmo, que ha salido esto, no recuerdo exactamente, voy a verificar en un momento. Cosmo ha salido hace nada, 2, 3 semanas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora investiga la bibliografía, lee, genera hipótesis, establece conexiones entre todo lo que ha leído, analiza datos, saca conclusiones y redacta los resultados. Y dice que en 2 semanas hace el trabajo de 6 meses. Yo sí le creo. Todavía no lo he probado. Yo utilizo esta herramienta hace bastante tiempo. Ahora esta es la nueva evolución. Ha salido hace 2 semanas, creo, más o menos. Pero yo creo que este es el futuro. Bueno, ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Y hay que tomar las precauciones también sobre ello. Hay una herramienta que yo creo que funciona muy bien para poder aligerarnos también el tema de la búsqueda de información. Se llama Paper Guide. Tiene una opción que se llama Deep Research, así como lo tiene SideSpace. Y yo le coloco el prompt, acá no he colocado el prompt, disculpen, yo le coloco el prompt y le puedo decir que la revisión de literatura la haga a partir de 25 manuscritos o 50 manuscritos. Yo desde el momento que salió 50, siempre coloco 50 porque le da más contexto, ¿no? En este caso, es la pregunta sobre la influencia de los factores, en este caso capital humano, y la cantidad de publicaciones en universidades en los últimos 10 años. Paper Guide también te da la opción de determinar o de acotar la pregunta. Aparte, ahora podemos generar y evaluar hipótesis. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno asesora tesis, cuando uno está desarrollando un proyecto de investigación, a veces la hipótesis es muy obvia y ahí es donde hay que pensar y la experiencia era lo único que nos ayudaba. Ahora tenemos herramientas como por ejemplo Gemini, yo les he dicho, no lo uso para buscar información, para hacer investigación, pero por ejemplo, para crear una hipótesis, bastante bien. Ojo, no tiene que estar en Deep Research y yo le pongo, quiero crear y evaluar una hipótesis sobre, y le pongo, fundamenta tu respuesta con referencias reales y le coloco ahí de dónde. Me fundamenta, me crea una hipótesis no necesariamente muy buena, pero me sirve aunque sea para poder tener, vuelvo a repetir, la pintura completa. Me da las variables, independiente, y esta forma yo puedo evaluar. Uy, disculpen. Pero existen ya herramientas como Liner que están especializadas en este tipo de cosas. Tú puedes tener el problema que quieras resolver, puedes hacer la búsqueda de información, puedes plantearte una pequeña hipótesis o de acuerdo a lo leído puedes generar una hipótesis tentativa, pero tú dices, como que no me convence, o leyendo tú dices, no, ya se demostró, o esto ya no es novedoso. Liner permite evaluar hipótesis y generar hipótesis. Si tú quieres evaluar una hipótesis, por ejemplo, la hipótesis que ha generado Gemini, y tú dices, ok, quiero evaluar la aplicación tópica de hidrogel cargado con curcumina en úlceras de pie diabético. Acelerará significativamente el proceso de cicatrización. Algo bastante obvio, voy a decir, ¿ya? Entonces yo coloco la hipótesis, pero a diferencia de Liner, lo que hace es evaluar la hipótesis y fundamentar esta evaluación en manuscritos reales de publicaciones científicas. Entonces, en esta evaluación me da factibilidad, significancia, impacto y si es novedoso también. Ojo. Y todo está basado, en este caso, en 56 manuscritos. Aparte de eso, me da recomendaciones. Te dice especificar parámetros cuantitativos precisos para, entre otras cosas. Después de toda la evaluación, te dice que te da propuestas. Te puede dar 2 o 3 propuestas de mejora. Y esto no solamente te permite
mejorar tu propuesta de investigación, también que te abre un poquito los ojos, porque tú crees que lo que estás proponiendo es novedoso, como muchos dicen, es que no se ha hecho en Lima. Mentira, eso no es una investigación porque no se haya hecho en Lima, ¿no? Y en la evaluación también te da un análisis de novedad, factibilidad, significancia, claridad, impacto y actualidad, lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Aparte te plantea recomendaciones y te da propuestas de hipótesis mejoradas. Ojo, todo esto lo hace en 5 minutos y todo está fundamentado en manuscritos. Ahora, si tú estás tratando de hacer un proyecto de investigación y todavía estás empezando, un minuto por favor, y tú estás empezando a hacer el trabajo, tú puedes generar una hipótesis. Entonces, yo coloco el uso de la cúrcuma e hidrogel para tratamiento de pie diabético. Mal redactado, una afirmación, y lo que hace es generar 3 hipótesis, y estas hipótesis tienen una justificación científica. Esta justificación también va unida al hecho de tener una evaluación de revisión también. Aparte, uno puede proponer un enfoque, ojo con esto, uno puede proponer el enfoque porque dice, no, se está yendo mucho a lo bioquímico, yo quiero algo más práctico. Entonces, a partir de eso yo puedo hacer que la herramienta me ayude a poder pulir, a poder refinar esta hipótesis. Y ojo, una vez que yo escoja la hipótesis, va a haber un análisis en la parte de abajo, y ese análisis también va a estar fundamentado, ojo, en distinta bibliografía. Va a estar esos números que ven 2, 15, 20, es bibliografía real. Aparte te hace como les he mencionado, hace un análisis causal, individual, análisis de refutación, porque esta hipótesis no es buena, y una conclusión de novedad, por ejemplo, ¿no? De todas las evaluaciones. Y al igual que la evaluación de hipótesis, también te genera una recomendación de mejora. Si se dan cuenta, en la actualidad el proceso de investigación ha sufrido una evolución, yo diría, para bien, porque lo que antes nos demorábamos más o menos 1 o 2 meses, por eso la diapositiva anterior, la inicial, ahora podemos quizás demorarnos semanas para poder dedicarnos más tiempo a la investigación propiamente dicha. Ahora, como les he mencionado, el tema de la lectura es algo importante, ¿no? La búsqueda de información. Para esto ustedes pueden utilizar Paper Guide, como he mencionado antes, Answer This, que acá no lo voy a explicar, pero sí es muy importante que ustedes lo vean, o utilizar un copiloto. Este copiloto puede ser SciSpace o puede ser Liner, por ejemplo. Ahora, una vez que tengas el prompt con todo lo que debe tener tu investigación, tú puedes insertar ese prompt en todas las herramientas que estoy mostrando aquí. No voy a hablar de todas porque son muchas, ya dependerá de cada uno evaluarlas. Y esos prompts, yo les voy a dejar este prompt que creo que ya lo he mencionado antes. Este prompt, por ejemplo, me ayuda mucho a que estas herramientas no se equivoquen. ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta una herramienta, te dice, Pacheco Mendoza 2025 afirmó esto, y no lo dijo. Pacheco Mendoza citó un documento, y ese documento está citado dentro del documento original. Y entonces el documento original tiene citas, y estas citas son las referencias secundarias. Ahora, estos prompts pueden ayudar mucho, por si acaso yo se los voy a dejar, no tengo ningún problema, pero uno puede, por ejemplo, en SciSpace crear una carpeta con un montón de PDFs sobre una temática. Y a esos PDFs yo puedo preguntar con esos prompts. Si no sé preguntar, no hay problema. SciSpace tiene una opción que se llama Brainstorm Question, que lo que hace es, a partir de una idea o palabras o palabra, te permite crear preguntas. Yo, por ejemplo, había bajado unos capítulos de libros sobre productividad en universidades en Tanzania y le puse productivity. Y a partir de eso me generó 4 preguntas y a partir de eso me puse a leer.
Pero no solo esto, estas herramientas, si tú tienes mucha bibliografía, te pueden ayudar a crear resúmenes. En este caso, resumen conciso, pero no le digo que el resumen sea de un párrafo. En este caso estoy utilizando Charlie, le he insertado este prompt al PDF y le digo que me haga un resumen para saber si ese artículo me sirve. Me hace un resumen conciso con estructura de unas 2 hojas. Pero si yo quiero que sea un resumen conciso en un solo párrafo, le puedo insertar este prompt y a partir de eso, el mismo artículo, el mismo capítulo del libro puede tener una respuesta como esta en un solo párrafo. Charlie, por ejemplo, me permite generar un resumen por defecto y 3 preguntas para poder despertar un poquito la curiosidad. Charlie utiliza GPT-4o Mini, 4o, O1 Mini y otros, ¿no? Y sus respuestas son bastante precisas y no alucina. También permite preguntar a un conjunto de PDFs y con el prompt que les he mencionado de cita secundaria, les va a marcar, por ejemplo, el PDF. Si son 100 PDFs, les va a marcar esta respuesta la he sacado de aquí, esta respuesta del otro, esta respuesta la he sacado del capítulo 50, ¿no? Anara es una de las herramientas que estoy utilizando bastante. Ahora tiene cita en formato APA, eso me gusta también. Y uno puede, acá está un poquito confuso esto, ahora uno puede escoger entre distintos modelos. Por ejemplo, yo siempre utilizo